Hola, querida gente, hermanos, hermanas, saludos. Dios les bendiga en este momento. Quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión acerca del Evangelio de este domingo, ¿verdad? De este domingo 5 de agosto que se compartió en las misas. Voy de regreso a casa ya a descansar después de haber ayudado en este fin de semana al padre Anthony Bala en 3 misas. Y pues ya vamos a descansar. Quiero preguntarles antes de comentarles algo, si se recuerdan cuál fue el evangelio de la semana pasada. Sí, ya sé que ya se acordaron. El evangelio de la semana pasada fue cuando nuestro Señor multiplica esos 5 panes y esos 2 peces para darle de comer a 5,000 hombres. Dice el evangelio que miraba tanta gente, le pregunta a Felipe: denles ustedes de comer. Felipe les dice: pero pues no hay suficiente para alimentar a esta gente. Jesús solamente lo estaba probando, ¿verdad? Para ver cuál era la respuesta de él. Es una pregunta que se nos hace todos los días. Nuestro Señor Jesús preguntándonos a todos nosotros acerca de nuestro positivismo, de nuestra fe que tenemos, ¿verdad? Y bueno, en el contexto del evangelio de la semana pasada les quiero compartir un poquito acerca del evangelio de esta semana. Esta gente acababa de ver esa multiplicación. Nuestro Señor Jesús, con esos 5 panes y 2 peces, da de comer a toda esa gente, ¿verdad? Y en esta semana el evangelio dice que después de ese gran milagro, ese gran signo, se va a otro lado. Y la gente pues lo busca, le sigue, se van en sus botes, en sus lanchas y lo siguen y lo encuentran. Le hacen una pregunta misteriosa: Señor Jesús, ¿cómo llegaste hasta este otro lado? Después de preguntarles, el Señor no les contesta esa pregunta, les dice: ustedes me buscan porque se saciaron, comieron bastante, ¿verdad? Y es una tristeza que le da a nuestro Señor Jesús, porque pues en realidad lo buscaban por eso, porque habían comido, lo querían hacer rey, como diciendo: nos conviene, mira, nos dio de comer a todos, hasta sobró, ¿verdad? Buscando ellos satisfacer su cuerpo, su físico. Y es lo que creo yo que está sucediendo y sigue sucediendo hoy día. Y de ahí en adelante se entabla un diálogo entre esta gente y nuestro Señor Jesús. Señor Jesús, ¿verdad? Preguntando con él, bueno, no le hablaban de Señor Jesús, ¿verdad? Eso lo adherí yo, pero ellos le decían rabí, maestro, ¿verdad? Le mencionaban así, o sea, dando a entender que todavía no era su Señor. Y ellos querían pues saciarse, comer. Sin embargo, Él les dice: ustedes me buscan por el alimento físico. Yo les he dado y los exhorto a vivir y a comer ese alimento espiritual, ese alimento que viene del cielo. Ellos decían: pero Moisés nos alimentó antes con esa comida que venía del cielo. El Señor Jesús les dice: no fue Moisés, fue mi Padre quien los alimentó. Y así están dialogando, peleando, en un dialogar en donde nos damos cuenta de que la humanidad, qué difícil es para convencerse, y más cuando se está hablando del sacramento de la Eucaristía. En estas semanas
siguiente se nos va a seguir hablando de este hermoso sacramento. Y yo digo que los dos más grandes misterios de la historia de la humanidad, de la historia del mundo, son estos dos, difíciles de entender. Número uno y principal, el misterio de Dios. Número dos, el misterio del ser humano, la humanidad. Número uno, el misterio de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Dónde vive? ¿Verdad? Tantísimas preguntas que podemos formularnos acerca de Dios, su grandeza, su pequeñez, su humildad, cómo creó el mundo, cómo se manifiesta, cómo entenderle en su voluntad, en su amor, en su misericordia. Un gran misterio. El segundo misterio, el misterio de la humanidad. ¿Cómo es el hombre? Qué difícil es el hombre, ¿verdad? Nada más pregúntense o preguntémonos cuando estamos con la esposa o la esposa con el esposo. Difícil de entender a la esposa, difícil de que la esposa entienda al esposo. Somos difíciles como seres humanos, como creación misma de Dios. El hombre, el ser humano, es algo de lo más difícil de entender. Y en estos diálogos nos damos cuenta, todos sabemos que hay un Dios hermoso que nos ha creado y que nos quiere bendecir, nos quiere ayudar, pero no le entendemos o no queremos entenderle, ¿verdad? Y esa es la lucha entre Dios y el hombre. Dios tratándonos de convencer en su amor, pero también vamos a entender que no es fácil entenderle a Dios de la manera que Él nos está tratando de que le entendamos en ese hermoso sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante este sacramento? Porque ahí está Él mismo. Él quiso quedarse en el sacramento de la Eucaristía para alimentarnos, para que tuviéramos vida en abundancia, para que vivamos, para que siempre nos demos cuenta de que va a haber un maná, un alimento que es mismo Dios, tratando de calmar nuestra hambre, nuestra sed espiritual, que alimenta el alma, el espíritu del ser humano. Y es difícil de entender, mi querida gente. Solamente te invito a pensar qué tan importante es esto, de que Él quiso quedarse en ese pedacito de pan, en esa hostia y en ese vino consagrado, ¿verdad? En su cuerpo y en su sangre. Te invito a pensar un momento, por ejemplo, para entender esto, el Jueves Santo, que Él instituye la Eucaristía. Él instituye la Eucaristía y a la misma vez instituye el sacerdocio. De la misma manera instituye el mandamiento del amor. Y de la misma manera instituye la misión de la iglesia. Ahí está todo, o sea, de la Eucaristía depende todo. La vida de la iglesia depende de la Eucaristía. Puso un sacerdote para que consagre, nos alimente. El sacerdote representa a Cristo. Cristo está en la Eucaristía. Es un misterio, mis hermanos, hermoso, que solamente de la medida que tú le busques, lo vamos a entender. De la medida que tú le pongas ese corazón, le abras ese corazón, de esa medida va a ser llenado nuestro corazón. De la medida que tú le busques, de la medida que tú ores con Él. Por eso es tan importante la Eucaristía. Necesitamos buscar una relación, una intimidad con Cristo Eucaristía, el cual recibimos en cada Santa Misa. Solamente te invito para terminar a reflexionar en estos últimos versículos del Evangelio de hoy, del Evangelio de San Juan, capítulo 6, en donde Él aparentemente les
los convence a algunos de ellos y ellos le dicen: Señor, danos siempre de ese pan. En ese momento Jesús les dice, presenta su ID, presenta sus credenciales y les dice: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá sed. El que venga a mí no tendrá hambre. Más bien, perdón, te lo explico mejor. Dijo, el que venga a mí no tendrá hambre. Y el que crea en mí no tendrá sed. O sea, dice dos cosas. El que venga y el que crea. O sea, ¿queremos entender a Jesús en su Santa Eucaristía? Tenemos que venir a Él. Y tenemos que creer en Él. Porque mucha gente viene a la iglesia, a la misa, pero no cree. Y mucha gente cree, pero no viene a la Santa Iglesia. Queridos hermanos, hermanas, la invitación es a escarbar, profundizar dentro de nosotros y darnos cuenta que en verdad le necesitamos. Así como necesitamos el alimento físico, el arrocito, los frijoles, la carnita para alimentar nuestra vida física, corporal, necesitamos alimentar nuestra vida espiritual, nuestra alma, ese espíritu que hay dentro de nosotros, el cual nuestro Señor quiere alimentar a través de su Santa Eucaristía. Cada domingo, en cada Santa Misa, por favor, te invito, les invitamos, asistan a ese encuentro, a esa intimidad con Cristo en su santo sacramento. Ese pan de vida, esa Santa Eucaristía, mis hermanos, Él, si nosotros le pedimos, Él nos va a revelar más, Él nos va a hacer entender un poquito más acerca de este hermoso misterio. Él se presenta como el pan de vida, el pan que nos va a dar vida, vida eterna, porque a nosotros nos espera una vida eterna, mis hermanos. Esto que vemos no lo es todo. Jesús, pan de vida, te invita a ti y me invita a mí a reflexionar, a buscarle un poquito más en su santo amor, su santa misericordia, que en cada misa se nos ofrece. Dios te bendiga.